Arrancamos, bienvenida Brenda Sardón. Nos encontramos en una situación de adaptarse, ¿no? Continuamente, de nada mejor que una persona que está viviendo o pasando por una situación similar para que te dé consejos sobre diferentes cuestiones, ¿no? Sí. Con lesiones medulares hasta poder tener una misma lesión, mismo nivel, y el cuerpo reacciona totalmente distinto. Entonces, creo que esto de tener una comunidad disca donde puedas apoyarte y charlar sobre diferentes cuestiones es clave. El deporte le dio herramientas para la vida. Con esa fuerza y su deseo de superación, llegó a Tokio 2020 y a París 2024. Hoy en Protagonistas de la Accesibilidad, Brenda Sardón. Es un lujazo tenerte con nosotros. Que te hayas tomado tu tiempo, que tomaste 2 horas de viaje para venir, es la verdad que un montón. Así que súper agradecido de verdad que estés con nosotros. ¿Y qué tal el viaje? ¿Bien? Bien, sí, no, gracias por tenerme también, es un placer estar acá. Pero bien, me gusta la ruta, así que Sí, ¿te gusta viajar? me gusta, sí, sí. ¿Sueles hacer viajes extensos así con el auto? Sí, más cortitos, pero bueno, cuando puedo también Qué bien, añado kilómetros. qué bueno, qué bueno. Bueno, la idea de hoy es que más que nada tener una charla, ¿no? No sería tanto una entrevista, sino hablar sobre un tema en particular que algo te anticipé cuando nos contactamos por teléfono, que es esto de los dos mundos, ¿no? Que a veces parece como si fueran dos mundos en paralelo, algo que tiene que ver con el mundo de la discapacidad y otro el mundo de la gente que no conoce nada o no tiene ni idea de que existe un límite físico, ¿no? Eso me parece que conecta mucho con las personas que han adquirido una discapacidad y el cambio es tan grande, ¿no? El cambio es rotundo y por eso me gustaba trabajar sobre esa temática. ¿Qué te parece? Lo vamos abordando. Sí, creo que está bueno el concepto ese, porque sí es verdad, y mencionaste esto de también cuando uno tiene una discapacidad adquirida, que el inicio, el nacimiento se da dentro de un círculo de salud, de un centro de donde todo te cuidan, y después salís a la vida real y bueno, eso se desdibuja totalmente y es un poco sobrevivir Exacto. con estas herramientas que adquirimos, pero bueno, todo es muy hostil. Sí, Digo, ¿no? La sí. realidad. Coincido completamente. Eh, bueno, durante la charla igual iremos contando, vos adquiriste tu lesión en un accidente de tránsito, ¿verdad? Ujú. Y tenías 17 años, Sí, si no me 17. equivoco. Bien. Bueno, en mi caso fue distinto, fue a los 29, pero también fue una lesión medular por una herida de bala y eso me cambió la condición física, ¿no? Pero a mí lo que me interesó de de esa vivencia fue cómo es- empecé a conocer gente que si no me hubiese pasado eso, no lo hubiese conocido. Y también conecté desde lo más humano de las personas, que también que es otro temazo, me parece importante traerlo a la charla, que explica el por qué cuando muchos me preguntan, viste, viste que esos comentarios a veces, no sé si te ha pasado en algún remis o algo que te llevan y te preguntan, qué cagada, te dicen, qué bajón lo que te pasó, es lo peor. Y yo, viste, no lo siento tan así. Si bien, obviamente, no es que quiero volver a, si me tuviera que elegir, no lo elegiría, pero cuando me pasó, empecé a conocer todo un mundo, toda una conexión con la gente de una manera totalmente distinta que me abrió la cabeza y en cierta forma, si no hubiese pasado, no lo hubiese conocido. Entonces es como que siento un agradecimiento a que me pasó eso y habiéndome pasado eso, soy quien soy. ¿A vos cómo lo viviste todo ese momento de transición? Sí, a ver, coincido con esto de si no hubiese tenido el accidente, yo poco conocía lo que era una discapacidad. Estas sillas que usamos ahora Claro, tampoco las veía. Nací en Bolívar, una ciudad chica, entonces tampoco veía personas de mi edad o chicas en sillas de ruedas o amputadas, como que digamos, es distinto por ahí en una ciudad grande que sí te cruzas con más personas con discapacidad, pero bueno, no conocía nada de este mundo y es lo que pasa un poco esto de si no tenés algún vínculo con una persona con discapacidad, de alguna manera vecino, amigo, hermano, es difícil que estés como interiorizado y que
vienen estos comentarios como esta gente que por ahí dice, uy, no, qué terrible, lo peor, o porque no conocen, no tienen de dentro, o sea, no conocen esto que decís, la parte humana, ¿no? Que seguimos siendo, digamos, estamos sentados Sí, en una silla, pero seguimos siendo humanos, digo, al final sí, del día, ¿no? Pero sí, bueno, al tener una discapacidad adquirida tenemos un proceso, encima lo mío fue a los 17, era como que ya estaba esperando para egresar e irme a estudiar a La Plata con mi hermana, y bueno, es como que dice, bueno, no, tranquilita, no va a pasar eso. quédate en casa. Mi hermana se volvió a estudiar para ayudarme, entonces fue como un cambio, sí, el primer año y medio, 2, fueron como, bueno, subidones, a Sí. veces un ente, iba a rehabilitar, volvía. Y del accidente, al volver a tu casa, ¿cuánto tiempo pasó? ¿A tu casa o al lugar Sí, donde...? creo que alrededor de 6, 8 meses. Ah, bastante. Sí, Un montón. fue también un cambio y me acuerdo ver a un primo que nos veíamos seguido y como que había cambiado un montón y era como que todo había cambiado, ¿no? Uno llegaba a un lugar, la casa había sido modificada para que pasara la silla de ruedas, como nada, un cambio constante, ¿no? Es como nos encontramos en una situación de continuo, de adaptarse, ¿no? Sí. Continuamente, de esto de no bajar la guardia porque te hundís. Coincido con vos. Me acuerdo que en los primeros días de rehabilitación había alguien que me decía, no, vas a tardar como 7 años más o menos. Me daban fechas, ¿viste? 7 años en más o menos sentirte... Y claro, yo a los pocos meses ya me sentía bien y me había, o sea, con la silla de ruedas, que era una silla tipo hospital, así, Sí, ya sí. empecé a hacer wheel y todo y me sentía re, viste, contento porque con eso podía salir, no estaba en la cama, imagínate. Entonces me veían que me sonreía, que gente que me venía a visitar, yo estaba como animado y empezaba a recuperar fuerza y se ponían a llorar, ¿viste? Digo, pero yo estoy bien, o sea, quiero salir, o sea, yo digo, o sea, como que, no sé, es como que no te queda otra, ¿viste? Es como que ya está, empezás a aceptar y decís, bueno, ya está. Creo que es más difícil tal vez para el que está cerca tuyo, que te quiere y que dice, bueno, te ven ahí y dice, ¿viste? Pobrecito, el Claro, discapacitadito. claro. Pero debe ser duro, ¿no? Para el que está del otro lado, es un aprendizaje y dice, ¿por qué pasó esto? ¿No? Esas preguntas que quedan ahí flotando que no tienen respuesta. Sí, No hay respuesta, ¿no? porque sí, sí. No, totalmente. El grupo de apoyo, a ver, en mi caso la familia, amigos, mismo en la ciudad, me acuerdo que habían hecho un montón de shows y qué sé yo para costear ciertos gastos de esto, por Ah, ejemplo, lo de modificar la casa. Me ayudaron un mira, montón. Y esto que decís que por ahí las personas allegados a vos lloraban es porque como también estaban viviendo ese proceso, por sí, ahí hasta adelante tuyo, ¿no? claro. Pero sí es verdad que cambia para mis padres, mis amigos, todos cambio. Es el Mi duelo, hermana. ¿no? El Sí, duelo del que te conocían de una manera y bueno, ahora sí, sí. sí, Y totalmente. hubo gente que se distanció y no pudo como aceptar este cambio o No, no. no, creo que al contrario, por ahí, con esto de ser de una ciudad chica, que es muy de esto, viste, que Claro. nos conocemos entre todos y ayudás cuando hay una situación así, creo que hasta eso, hasta por ahí conectás con más personas. Y de ahí lo otro que me parece que tiene mucho que ver es esto de se genera un ámbito de gente que empieza a aprender sobre temas de discapacidad, la familia, Ujú, los sí, amigos, y vas a otro ámbito. En mi caso, tal vez lo estoy tratando de comparar con el tuyo, me parece que hay una diferencia. Yo quería volver a trabajar, por ejemplo. Cuando vuelvo al trabajo y me empiezo a conectar con el público, digamos, atender al público y eso, y el lugar que no era tan cómodo, no me resultaba cómodo, los mostradores eran altos, ¿viste? Me empecé a sentir muy, muy incómodo. Decidí dejar ese trabajo y enfocarme al estudio y ahí empiezo a estudiar arquitectura. Pero ahí viene esto de los dos mundos, ¿no? O sea, me empecé a encontrar con el mundo de la gente que no le importa los temas de la... Y, ¿viste? Y si te ven con la silla de ruedas, hasta se te paran adelante, o sea, no te dejan pasar. El año que me pasó a mí fue finales del 97 y digamos que en el 98 empiezo a hacer la vida más de volver a la ciudad y eso. Y me encontré con una ciudad que no miraba los temas de accesibilidad para nada. No les importaba y cualquier reclamo era
ya, esto es así, ¿viste? Vos eso un poco, ¿en qué situaciones viviste esa sensación de que no conocen nada, la sociedad no sabía nada de discapacidad, de accesibilidad? Eh, Conecté con esto que dijiste del trabajo. Cuando yo, al año y medio me parece, mi primer entrenador, cuando yo hacía gimnasia artística en Bolívar, me ofrece un trabajo en la dirección de deportes como parte de la secretaría, ¿no? Y me pasó mucho esto de, fue todo, siento que acepté sin pensarlo mucho, ¿no? Porque me gustaba la idea por ahí de empezar a hacer algo, de salir de mi casa, ¿no? Y fue todo un proceso esto de la mirada del otro, ¿no? De moverme en espacios que estaban en proceso de hacer más accesibles, pero sí me acuerdo que fue todo un evento para mí interno esto de que me vieran en silla de ruedas, porque para mí en ese momento la silla no la quería, obviamente. ¿Sí? Y sí, o sea, ¿Cómo te veías al en espejo? realidad lo que no me gustaba era la mirada del otro sobre la Ah, Brenda en silla. Digo, ah, ahora que lo pienso, ¿no? Porque la silla a claro. mí me trasladaba a todos lados, ¿no? Pero digo, si te parabas al espejo y te cambiabas la ropa, ¿cómo te veías? No, ¿No? no, no, eso ¿Sí? no. Sí. Era más que nada el hecho de salir Y cómo y. te devolvían la mirada, ¿no? Claro, viste Sí. eso, que al principio. Les cambiaba la cara. Ay. O eso, o, viste, o girar la cara, o seguir, no sé, era como que en ese momento todavía obviamente no había trabajado en, en todas esas cuestiones, como que estaba enfocado en lo que me decían que tenía que hacer, digo, todavía no había salido la Brenda de Sí, bueno, ¿no ahora. te pasó de por ahí que alguien que le diga a una nena, un nene que te señala y que la madre le pega el tirón? No, no digas, no la mires. ¿Te pasó Totalmente, eso? Sí. totalmente, sí, siempre. Y es, ¿qué le pasó a la nena que está en silla? Pues la típica, o no le, y la madre, que ahora me ha pasado más que la madre le dice, bueno, no puede usar sus piernas y por eso está en silla. Me encanta esa respuesta y no el hecho de como un cuco, ¿no? Porque ya, no sé, el nene o la nena absorbe algo negativo cuando ve una silla de ruedas, no sé. Está bueno el que el padre, madre o tutor o quien sea cuando pasa esa situación diga, no, mira, no puede usar sus piernas, se maneja en silla, como natural, ¿viste? No hacer una Sí, cosa así, sí. sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo viví toda esa transición. La noté muchísimo, el cambio social de cómo se ha incorporado creo que a través de las películas, de las series, de todo, me parece que todo eso va generando una nueva mirada sobre la diferente, ¿no? Sobre lo diferente, y que está buenísimo que suceda. Con el tema deporte, me parece que te he escuchado en otras entrevistas que te ayudó muchísimo a hacer una actividad deportiva, te conectó con la Brenda ahí de volver a salir, de volver a tener ganas de hacer cosas, ¿no? ¿Algo de eso? Sí, sí, siempre hice deportes, entonces fue un poco obligación de una amiga con mis padres, mi hermana, que justo había pasado esto de que se habían inundado unos campos y se habían formado lagunitas y me obligaron, o sea, yo acepté la invitación, pero no la acepté, o sea, no tenía ganas de ir realmente, fue como, me subieron como un objeto, bueno, se va, se sube ahí. Y ahí fue cuando probé el kayak y me encantó. En su momento me gustó por esto de salir de la silla, de no necesitar ayuda para nada, ¿no? De moverme libremente por nada esto, de la independencia, de eso, me enamoró primero. Eh, Y al mismo tiempo estar haciendo una actividad que otro que no usa silla también la hace, ¿no? Esa sensación de que, claro, bueno, es ese tema ¿no? de la silla que en el agua, viste, no llevaba, no iba con la Claro, silla arriba del kayak, entonces, bueno, nadie sabía que era tenés discapacitadita. igual control de tronco, Tengo, tenés, sí. sí, sí. Es una lesión número del dorsal, No, el lumbar lumbar. 1 y 2 Ah, bien, es bajita. es baja. Bajita. Esa, tenés abdominales. Sí. Bueno, la lesión esa se forma, nada, paréntesis, por en el accidente yo tenía el cinturón y lo que me hizo el cinturón es me fijó el tronco y me llevó las piernas para adelante. Entonces es donde se produce la Ah, lesión. Pero obviamente si no tenía el cinturón había ahí volado y bueno, era no peor. estaría acá hoy. No sabemos. Sí, bueno, sí, No sabemos. pero seguramente Pero hubiese sí, salido despedida del auto sin el sí, sí, cinturón. hubiese sido peor, sin ninguna Sí, duda. no, para mí, bueno, quedaba Sí. ahí. Por Qué eso bueno. hay que usar el cinturón, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sigamos con, como eje lo de los dos mundos y el deporte. Estoy seguro que eh,
debe haber pasado lo mismo en ese ámbito deportivo, lo mismo que pasa en la sociedad, ¿no? Había gente que estaba más predispuesta o entender del tema y otros que no, como diciendo, no me interesa. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, 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 a ver, esto de la vida, que yo siempre digo la vida civil, la vida del deporte, pero bueno, están también, a ver, van de la mano. Y sí, pasaba lo mismo, era no solo con lo que siempre hablamos de la accesibilidad en lo edilicio, sino también en lo humano, que para mí es lo más duro porque lo edilicio se modifica. A ver, vos sos arquitecto, sabrás más de esto. No, pero sí, Pero estudié arquitectura. Sí, Estudié arquitectura. arquitectura. Sí, sí. En lo humano es difícil, ¿no? Porque ya tienen una idea preconcebida de uno y es difícil que entiendan el punto de vista de los porqués hay que hacer determinadas cosas, ¿no? Y sí me pasó. Por suerte, justo cuando yo arranqué esta actividad, la escuela municipal de mi ciudad estaba arrancando, entonces fue de la mano y fueron, o sea, un trabajo excelente, en cuestión de accesibilidad en lo humano, súper bueno, y eso a mí me ayudó, obviamente, porque Es en mi Bolívar. experiencia, sí, mi experiencia, ni bien arranqué con lo que es deporte adaptado o paralímpico, fue buena, digamos, ¿no? Después, obviamente, Se me hubo ocurre que ahí tal vez hubo un cositas. antes y después en Bolívar de tu suceso. O sea, como que Brenda, en Nah, cierta forma, ¿no? no sé, a ver, Un poquito. soy una ciudadana Digo, pero un más. poco con humildad, pero con un poquito tal vez influyó, ¿o no? En lo que es a deportes Adaptaciones, adaptados, por ahí sí, y sí, seguramente, una porque referente. sé que había 2 o 3 personas más chicas con algo congénito, una discapacidad congénita, y por ahí sí, no sé, en cuestiones de rampas, accesibilidad, seguramente haya empujado un poco más a que la ciudad empiece a Pero lo trabajar digo con bien eso. como agradeciendo a la ciudad, Totalmente, ¿no? sí, Digo, sí, re, re. me parece interesante porque es un crecimiento para la sociedad y es un hecho que marca una diferencia y por ahí posiciona a la ciudad en un lugar más accesible a esa ciudad, con más opciones que otra ciudad. Entonces me parece destacar eso, ¿no? Como lo valioso de un suceso. Sí, sí, seguramente. Y tienen, la verdad que está, el deporte adaptado está desarrollado, o sea, está bueno. Mira, Obviamente se pueden hacer muchas cosas más, seguro, pero siento que están bien comparando, no sé, por ahí otras ciudades, otros lugares, están trabajando muy bien. bien, bien, Sí, sí. genial, vamos. Aplausos para Bolívar. Qué bien. Bueno, entonces, Chas, hagamos un salto, así, un montón, cuántico. Olimpiadas, Paralimpiadas. Paralimpiadas. ¿Viste una serie que está en Netflix que se llama Phoenix, Racing Phoenix, sí. Racing Phoenix? ¿Sí? ¿Te sentiste identificada? Me gustó, está producida por Tatiana McFadden, que es una atleta súper reconocida, o sea, mucha trayectoria, es atleta, hace atletismo en silla de ruedas, velocidad, maratón, todo eso, y ella está dentro de la producción. Y está buenísimo porque sigue la vida de varios atletas y a mí me gusta una frase que dice, creo que era secretario o miembro de lo que es el Comité Paralímpico Internacional, que habla sobre que nosotros no nos enfocamos en lo que no tenemos, sino en lo que somos y con lo que tenemos, sacamos el 100% de eso. Que es un poco el mensaje final de todo, digo, De de todo cómo nos el gustaría que las espíritu. personas nos vieran, ¿no? Que cómo vemos nosotros a todos, o cómo nos deberíamos ver entre todos en realidad, En ¿no? definitiva, sí. Pero bueno, haciendo foco en lo que es discapacidad, que todos, ay, no, como esto de arreglarte, ¿no? De llevarte, te ven, no, hay que caminar. Me pasa muy seguido, el otro día hace un tiempo me pasó en la cola del banco, un señor se da vuelta de la nada y me dice, ¿vos sabés que leí un estudio de células madres donde volvían a caminar? No, no, lo tenés que leer, no sé qué. Sí, le digo, la verdad que yo estoy bien, habría que mejorar unas cosas de accesibilidad porque yo siempre cuando puedo meter el tema de Sí. accesibilidad lo saco. Y el hombre no me escuchaba y me decía, no, pero sí, volví a caminar y qué sé yo. Pero no, señor, el problema me parece que no está en tratar de llevarnos a caminar, sino de hacer las cosas más accesibles, ¿no? Claro. Yo tengo como una contradicción en eso, ¿no? Porque me genera una polémica. Digo, o sea que cuando pienso en eso, digo, si tal vez transmito este mensaje,
alguien que está haciendo investigación en ciencia dejaría de hacerlo porque dice, Ah, no, no. no, 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 obvio. Entonces, no es esa la idea. Estoy de acuerdo en esto que se siga investigando, porque hay muchas personas que sí prefieren, si hay algún estudio para que puedan recuperar algo, lo van a hacer. Y Claro, totalmente de acuerdo, o sea, cada claro, claro, uno claro. elige su camino. Exacto. Mi punto es que no, esto, ¿no? De no nos vean como en falta o en necesidad de... Ahora veo que el tema de accesibilidad no es solo para las personas con discapacidad. Por eso es que hago tanto hincapié. Me parece que entender ese concepto es empezar a abrir, y lo que estamos haciendo nosotros en esta charla es justamente abrir el, el mensaje a que la accesibilidad incluye a las personas con discapacidad, pero está pensando en todas las personas. Y eso es lo más lindo. Eso cuando yo conocí el concepto, me enamoré de ese concepto, porque me sentía incluido, me sentía que me hacía bien a mí, pero que podía aportar valor a esa ciudad, a ese lugar de trabajo, a esa institución, porque estaba haciendo que fuera más accesible para todos los usuarios, desde un nene muy chiquitito hasta un adulto de su edad más avanzada. Entonces, ahí sí veo que es un aporte de valor y después se suma la ciencia, los avances de ciencia y tecnología, porque bueno, son como decís vos, decisiones personales. Y un poco llevándote a la pregunta que te hacía antes con el tema de ciudades que has visitado por el deporte, tal vez en la región latina, a veces tenemos puntos en común, por eso digo, tal vez, ¿cómo lo viviste en alguna ciudad? Sí, el diseño universal como bandera desde Claro, ya, porque donde sube una silla, sube un claro, carro para un bebé, pero bueno, hacer hincapié en que nosotros sin eso no podemos movernos, claro, ¿no? está el Lo punto otro ese es más, crítico. claro, como pasa con esto, bueno, me fui un poco de la pregunta, pero No, ahora no, bueno, sí, ningún problema. pasa esto con cuestiones que como tecnológicas o por ejemplo la Alexa, ¿no? Esto que Sí, para personas cuadriplégicas o tetraplégicas es es fantástico. accesibilidad, ¿no? Y para otro, Claro, un bípedo normal es un lujo, ¿no? Tener un aparatito que le hablas, te apaga, te prende las luces, te hace, no claro. sé, ¿no? Es pensarlo de esa manera, digo, ¿cuántos objetos tenemos en nuestra casa que son pensados para la accesibilidad que para otro es un lujo? El ascensor también, ¿no? Entonces eso como verlo desde nuestro lado, ¿no? Que nosotros no estamos pidiendo lujos, es simplemente accesibilidad. Exacto. Y en lo que es Latinoamérica tenemos varios puntos en común porque, a ver, si comparamos con algunas ciudades que fuimos a competir y qué sé yo, nos falta un poco, ¿no? Pero sí siento que, por ejemplo, Brasil, sobre todo Río, San Pablo, tienen un muy buen desarrollo de lo que es y muy buena estructura de lo que es un deporte adaptado y paralímpico. Entonces eso repercute en las ciudades, ¿no? En cuestión de accesibilidad, en transporte. Claro, Si el bien turismo. obviamente falta, porque nos dicen también los Sí, atletas y amigos que vienen ahí, pero al tener una buena estructura, al tener muchísima cantidad de atletas adaptados, obviamente es como la demanda cuando pasó con claro. la guerra, ¿no? Muchos heridos, había que hacer sillas de Sí, ruedas cómodas, sí, sí, sí. las prótesis, ¿no? Rehabilitación, todo. Cuando hay demanda, como que, pero bueno, pasó eso, sí. Tenemos ciertos puntos en común. Yo veo que por ahí en algunas cosas están mejor otros países, por ahí en otras nosotros tenemos ahí una ventaja, pero bueno, Sí. está bueno que se replican las cosas buenas en lo que es la zona, ¿no? De copiar lo que está bueno. Que si veo que una ciudad está más accesible, da la sensación de que tiene más desarrollo, más tiempo dedicado a esas mejoras. Y como decís vos, tal vez logran armar una estructura, que esa estructura no cambia, es sólida, ya queda instalada. Y no hay nadie quejándose, están haciendo accesibilidad. No, justamente al revés, ¿no? Ay, qué bueno, porque está trayendo beneficios. Quería rescatar eso, tal vez puede servirnos a todos los que estamos acá involucrados en esto, ¿no? Sí, Rey, esto que decís, que quede algo sólido, digo, que haya una estructura, es súper importante porque esto, donde hay una estructura, donde hay gente que trabaja con voluntad y compromiso y también donde reciben voces discas, porque la frase esta de nada de discas sin los discas es así, Es ¿no? así, Porque hay que consultar qué cosas, por ahí en las formaciones pasa que
no hay, bueno, vos podrás decirlo en primera persona, no hay, por ejemplo, en la carrera de arquitectura, poco sobre discapacidad y accesibilidad. Uy, qué lindo tema ese. Entonces, en esta gente que son, no sé, profesiones que van en el rol de lo que sea accesibilidad y en la ciudad y planeamiento, hay que involucrar a gente disca en la conversación para que digan, che, no, mira, falta esto, ¿no? Sí, Porque nos quedamos solo con la rampa, pero el abanico de discapacidades es muy amplio. y es muy amplio y cada vez conecta más el tema de... yo lo veo, te cuento cómo lo veo yo. Yo veo que los que tenemos una lesión es como que estamos mostrándole al resto de la sociedad el límite. Y entonces, si haces algo pensado como para personas ciegas, estás ayudando a todo el espectro que viene de ahí como límite hacia el que ve. ¿Qué quiere decir? Que el que ve poco también se ve beneficiado o que usa un anteojo de mucho aumento. Entonces, cuando usamos una silla de rueda, que es justamente por que lo que no hacemos es caminar, estamos mostrándote el límite de que, bueno, si no caminas y estás logrando un espacio que puedes usarlo sin caminar, usando una silla de rueda, le estás mostrando un beneficio que es, estés como estés, Vas a lo poder puedes usar. usar. Entonces, pues, me parece que pensarlo así también puede ser una forma como para entender de que no estamos hablando de discapacidad específicamente, sino estamos hablando de cómo poder ampliar las posibilidades para igualar oportunidades, ¿no? Y en eso me parece que es el mensaje de todo lo que queremos transmitir siempre es eso, ¿no? Por eso también protagonistas de la accesibilidad. Está bueno. Sí, sí, totalmente. Se me viene esto de que siempre pensamos, no sé, por ahí en un club, la accesibilidad, la rampa, el baño, y nos olvidamos de por ahí las neurodiversidades, por ejemplo, no sé, los pictogramas. El Sí. dibujito que te diga que el baño está ahí, que es Claro, algo tan sencillo. a mí me resulta muy cómodo ver el... Que las mismos, a ver, la señalética la usamos todos, ¿no? Sí, Es sí, solo cuestión de prestar atención y agregar para el beneficio de todos. sí. Sí. Lo otro que también arrastramos de esta región latina es que muchas cosas las tenemos que remar, ¿no? Vos que justo sos remera. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de conseguir sponsor o conseguir un viaje o, por ejemplo, el servicio, lo que tiene que ver con la parte de hotelería o casi Ujú. turística para poder hacer esa actividad. Quería preguntarte qué experiencia tuviste vos charlando con deportistas de otras nacionalidades, de otras culturas, que tal vez recibieron más apoyo, un poco orientada hacia ese punto va la pregunta. Eh, ¿Cómo te has encontrado, no sé, charlando tal vez con alguien de Japón o con alguien de Alemania? No sé, ¿cómo fue ese intercambio? A ver, sí, yo creo que viene a esto de cómo la estructura de cada país, y que sí es verdad esto que mencionabas, hay muchos países que llevan años desarrollando lo que es accesibilidad, entonces es algo ya instalado. Por ejemplo, la primera vez que fuimos a una regata en Suiza, en Lucerna, el edificio base del club ya tenía duchas accesibles, baños accesibles, ascensor, rampa. Ya el edificio. No era algo que tuvieron que hacer después, ¿no? Es más, es en ese lugar yo siento que me resiento bienvenida, invitada, porque continuamente están, cada vez que está la regata, que es una vez por año, súper tradicional, ¿viste? Súper prestigiosa, qué sé yo. Che, miren, ¿qué les parece si hacemos esto? Le preguntan, hay un grupo donde preguntan, che, ¿qué parece, qué necesitan o cómo ven poniendo cierta cosa acá? Como viste, con la consulta 7 meses antes del evento, que yo digo, uy, no, ojalá todos pudieran manejarse de la manera que se manejan ellos. Claro. Porque piensan en todo, ¿no? En esto de no tener que remar 1 kilómetro y en subida para donde está la parada del micro para todos, porque obviamente es un desgaste extra, pero no tiene sentido, ¿viste? Te estás Sí, cuidando para competir, como que piensan en todos, ¿no? Y a mí me gustaría que eso se replique. sí. Y en los Juegos, tanto en Tokio como en París, obviamente mi primera experiencia paralímpica fue Tokio, y yo entré ahí y sentí que no tengo que preocuparme de nada acá, Nada, o sea, sí. al lugar que vaya y también en lo humano, ¿no? Que obviamente siempre predispuesto si pasaba algo que a mí no me ocurrió y tampoco escuché, pero todo tenías. Me acuerdo el baño de la pista era una locura porque tenía un cambiador por ahí para lesiones o personas que van con un acompañante, qué sé yo,
que los Claro. ayuda, y después tenía una cortina que le daba privacidad en la parte del inodoro, o había inodoro para personas de diferentes tallas. Qué Era una bueno. locura ese baño. Bueno, el de diferentes tallas es una deuda pendiente, hasta mismo en la normativa, como que no los tiene en Ah, cuenta. mirá, Sí, codificación es como más pensado en la silla de ruedas, los claro. traslados, los espacios, todo, pero el inodoro alto. Imagínate, no está, no, termina siendo no accesible. Sí, 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 tal cual. ¿Sabes que me pensé en esto que dijiste de la bienvenida, ¿no? Eh, He ido a eventos donde se están programados para un evento que va a haber personas usuarias de silla. Entonces vos ves que alquilan o contratan y ponen unas rampas ahí improvisadas que va a ser para ese evento nada más. Y parece Ujú. medio como una escena, ¿viste? Como una Sí, escenografía, sí, sí. algo que se va a Un romper. set. Claro, un set que va a durar un ratito nada más. Si llueve ya esas maderas, Sí, sí, no se sé qué inflando. pasa. Claro. Entonces, por eso digo, a mí me da eso de la bienvenida es porque es algo que se construyó con arquitectura, con diseño, planificado, queda instalado, y vos ves, entonces, claro, cuando recorres esos espacios, es como un disfrute, decís, Totalmente. wow, no es que lo pensaron para ese día y nada más. Totalmente. Yo le agregaría, viste, que dicen que, no comer, el sexo, qué sé yo, cuestiones que le gusta. Yo diría, entrar a un lugar y no tener que preocuparte por accesibilidad, para mí está en el top Está 5. en el top Sí, sí, 5 sí. sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero bueno, no sé si lo vivirán de esa forma el resto de personas, pero yo lo he chequeado y algunos ni se dan cuenta porque viste que pasa a ser como invisible la accesibilidad Ujú. cuando está. Sí, Y, y ahí viene, por eso me parece que lo importante de contar estas vivencias que ayudan a entender un poco más cómo funciona todo, ¿no? también nos pasó, a ver, no todo es lindo cuando uno, porque dice, no, en Europa todo es mejor, la accesibilidad. No, a ver, nos pasó en un mundial en 2022 en Serbia. eh, el hotel no era accesible y estaba dentro de la lista que la Federación Internacional había dado. Opa. Escalera para desayunar, las habitaciones no eran accesibles. Habíamos llamado también, yo justo soy vegetariana, también le agrego ahí el puntito, una disca vegetariana, que era un temón ahí porque no podían conseguir un par de porotitos. Entonces esa experiencia fue horrible para mí. Y también pasó lo mismo en la pista. Ah, No había baños, el primer día no había baños para los atletas en silla, no sabían dónde estaban. Después trajeron, viste, los químicos, qué sé yo, pero es como decís, estamos en un mundial, ¿no? ¿Qué mensaje? O sea, yo no puedo escapar de eso y enfocarme en la competencia y como que yo siento que tengo que involucrarme sí, porque no puede ser. El mensaje que es, no nos importan, o sea, los tenemos ahí porque rellenan. No, es alto rendimiento. claro. Ese viaje para mí fue me cambió un Sí. montón de cosas de cómo veía primero el deporte, que también es un deporte súper tradicional, cerrado, la mujer recién en los años 60 la dejaron remar, entonces, viste, tiene Ah, toda una historia y siento que somos la mujer de ese tiempo los discas, ¿no? ah. Entonces es ahí, viste, yo no puedo no involucrarme y decir algo, ¿Y ¿no? cómo te pones en ese momento? No, ahí hablé con, bueno, nada, no, sí, es como, te Pero, reís también, porque si no, sí, pero ¿puedes mantener un poco la calma o te sale ahí denuncia, carta documento? no, suelo, a ver, digo, esto no puede hacer, llamo a las personas que, Sí. por ahí, no sé, el delegado de Atletas Internacional que estaba ahí, pero también había compañeros de otros países que estaban en el mismo hotel, que su primera reacción fue llamar a ver si había otro hotel disponible, y yo digo, como que, viste, me suena raro de esto de ver en uno, listo, si solucionamos nos vamos a otro hotel. No, la solución tiene que venir desde arriba porque había un montón de países con atletas en silla o amputados o qué sé Sí. yo. Nada, ese fue traumático ese Traumático, viaje. sí, Ahora es anécdota y pasaron un montón de cosas también ajenos a accesibilidad porque el hotel era medio polémico, ¿viste? Le entraron a mi entrenadora en la noche, era como, ¿viste? Pasaron un montón de cosas. varias Sí. cosas. Wow. Entonces ahora nos reímos, pero en ese momento era duro porque te tenés que estar concentrando para un evento mundial y estás peleando por accesibilidad, por algo que necesitas. Me viene una pregunta que, si me permitís hacerlas, más de gente con lesión medular, con el tema de cambiarte,
estás mojada cuando te remás y todo. ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Te puede generar una lesión? Desde ese lugar te pregunto. Mira, en el remo no te mojas tanto como si haces kayak, ¿no? En el kayak sí te mojas porque el remo es más corto, la pala, entonces te vas como tirando agua para atrás. Sí. En el remo no nos mojamos, la verdad. Ah. Pero sí hay que tener precauciones en cuanto, no sé, las sillas tienen que estar esto de acolchonadas, ¿viste? Sí, Para no tipo el lesionarte almohadón los de aire y isquiones. eso. Sí, cada uno, ¿viste? Es muy particular. Ah. Pero sí esos cuidados de cualquier roce porque son las carreras, no sé, 10, 11 minutos haciendo el mismo movimiento repetitivo y si hay algún roce te terminás lastimando y viste que, no sé, la circulación y todo lo que es cicatrizar en lesionados medular tarda muchísimo Sí. tiempo. Esos cuidados, pero Y el entrenamiento son más de 11 minutos. sí, 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 de 1 hora y Entonces, media, 2, por ahí. y ahí como vas chequeando, vos tenés No, sensibilidad. yo ya tengo todo cuidado, o sea, no tengo nada que me roce, soy súper cuidadosa Sí, con eso porque he conocido atletas que han tenido que hasta operarse porque, viste, cuando una claro, lesión llega al hueso se claro. recomplica. No, así que yo Bien. me súper cuido en eso, sí, sí. Y acá en Argentina el remo adaptado se practica y está armado el lugar, hay vestuarios, ¿cómo es? La pista nacional de remo está en Tigre, ahí sobre Camino de los Remeros, y la estructura que está ahí es todo accesible, por Bien, suerte. No, no las duchas, más o menos necesitarían un poco más, pero sí lo que es la parte donde nos movemos, gimnasio, hay baño, que es súper importante, y es todo accesible, hay una rampa hacia las rampas donde bajamos, así que sí. Por ahí había que mejorar la calidad del agua, sí, pero bueno, tema aparte de sí, esa eso accesibilidad. escuché, es todo un tema, sí, Todo un sí, tema. escuché. Bien, ¿y otras partes del país que se hace remo? Mira, no conocí tantos lugares, pero los que fui, por ahí el mayor tema era esto, por ahí el baño, que suele pasar esto en los clubes de remo. Y es también un poco por qué no hay tanto desarrollo del remo adaptado en Argentina, ¿no? A mí me pasó, no hace 10 años, sino hace muy poco, cuando que quise hacerme socia de determinados clubes, primero me dijeron que no porque tenía una discapacidad y segundo me quisieron hacer firmar un papel donde iba a decir que no iba a pedir accesibilidad para el club. Ah, O sea, está yendo contra todo lo que estoy no, predicando en no, el día a tremendo, día. tremendo, Sí. tremendo. Entonces pasa esto. Hay muchos clubes que no quieren recibir atletas con discapacidad, entonces no se puede desarrollar el deporte. ¿Dónde van a ir? No es que es distinto a, no sé, tenis de mesa, básquet, que por ahí encontrás un lugar donde, no sé, tirar al aro o una tablita, una mesa y una paleta. Acá necesitas remos, un bote, es como... Si te está gustando hasta acá, acordate de darle like y suscribirte para Acá abajo. más, acá abajo, acá Así es. abajo. Ay, me hace pensar un montón de cosas. Ay, porque bueno, pasa mucho también los consorcios, ¿viste? Los edificios antiguos, está bien, se hicieron antes de la normativa, tienen otra estructura, pero a veces no es tan difícil la modificación, por ahí son uno o Ujú. dos escalones. Y te encontrás con propietarios que dicen no porque queda más fea la entrada, ¿viste? Te dicen eso y me indigna porque esta semana pasada me pasó, donde pasé el presupuesto y todo de la cotización de cómo sería la modificación y le dijeron que no al propietario. Y el propietario, o sea, hacer un juicio también sabemos que es muy difícil, encarar un Ujú. juicio, porque va a terminar ganando, pero viste, encarar eso es Sí. larguísimo. Pues nada, no nos enganchemos con eso. Vamos por lo positivo y sabemos que hay un montón de gente que sí está predispuesta a hacer cambios y se nota ese cambio en la sociedad. ¿Vos notás ese cambio? No, a ser así. Ah, No, qué sí, bien. sí. A ver, desde que tuve el accidente ahora, ya pasaron ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? 15 años, 15. 15 años. Sí he visto que han cambiado un montón de cosas y está buenísimo. Por ejemplo, antes, digamos 20 años, yo llamaba por teléfono a vamos a poner un espectáculo, un teatro. Llamaba y le preguntaba, ¿tienen baño accesible? Y la persona del otro lado me decía, ¿qué es accesible? O sea, directamente no sabía qué era. Ahora no Sí, me pasa eso. Ahora por lo menos
entienden de qué le estoy preguntando. Te dicen que no, pero saben de qué estás Claro, hablando. y me dicen, no, discúlpame, no tenemos baño adaptado, no tenemos baño, pero bueno, viste, tal vez en otra oportunidad, o bueno, se ponen mal, se ponen Sí, sí. incómodos y piden Sí. hasta disculpas. Pero eso no me pasaba antes, eso es un avance, ¿no? ¿A vos cómo lo viviste ese cambio? Sí, yo noto que ciertos lugares con atención al público, llámese, no sé, hasta te diera un trámite, hasta esto, restaurante, un club, un pub de estos, sí, me he encontrado con un montón que están buenísimos, tienen baño accesible y tienen baños correctos, digamos, que entra la silla, que te podés mover adentro. Claro, que tienen los Sí, elementos, los barrales. pero tengo una anécdota de un amigo que me contó muy rápido. Él llamó Squadri, con su esposa llamaron para ir a un hotel, iba a ir a competir en una actividad y el hotel le dijo, sí, sí, es accesible, mandó fotos, qué sé yo. Él le pidió, por favor, mándame fotos para chequear, qué sé yo. Llegaron ahí y no era accesible, no eran esas las fotos. Y era en otro país. Entonces, es como que decís, el abanico de posibilidades para que todo Sí. vaya mal es muy grande para el Sí, Discas. sí, sí. Entonces, yo siento que han mejorado las cosas, pero también uno, o al menos yo, como que voy preparada en neutro, digamos. No voy ni diciendo, si lo puedes soñar, lo puedes hacer, ni tampoco pésimo, ¿no? Voy Sí. neutro, digo, bueno, ¿Y recomendación qué sería? Llamar, preguntar. trabajar la paciencia. Psicoanálisis. A ver, sí, el llamar y, no sé, una videollamada, porque claramente lo de las fotos puede fallar también. Claro. O hablar con discas, que Bueno, para mí eso me sirve me más. hace acordar, a mí me pasó en un hotel que mandaron la foto y estaba bárbaro, y cuando llegué al lugar, las fotos no eran De esa habitación. de la habitación, pero la habitación que me estaban dando era accesible. Pero digo, pero esta no es la que me mostraron. Bueno, pero que está ocupada la otra. Bueno, pero me habíamos reservado, pues, no sé, la 2:15 y me dieron la 2:17 y no era lo mismo. O sea, también está esa cosa de que por venderte un espacio a veces se mandan... Bueno, entonces recomendación, llamar, Eso. chequearlo Sí, y paciencia, y- ir con y un volverlo ánimo neutro, ni Claro. muy entusiasmado porque va a ser accesible, ni negativo que va a estar todo mal. Claro. Y esto, hablar con otros discas. Directamente, sí, Hablar sí. con otros discas, ver si fueron a algún lugar o si tenés, Sí, lo viste conozco. que, nada, yo creo que la mejor forma, eso es un buen consejo, digo. A mí me ayudó mucho en el transcurso, desde que tuve el accidente, los primeros años, tener discas cerca. Porque tenés el médico, tenés todo, pero nada mejor que una persona que está viviendo o pasando por una situación similar para que te dé consejos sobre diferentes cuestiones, ¿no? Sí. Que el librito de medicina dice una cosa, pero el cuerpo de uno con lesiones medulares, hasta poder tener una misma lesión, mismo nivel, y el cuerpo reacciona totalmente distinto. Entonces, creo que esto de tener una comunidad disca donde puedas apoyarte y charlar sobre diferentes cuestiones es clave. Es clave, es clave. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Queríamos hacerte unos regalitos. A ver, ¿qué te parecen? Un frasquito de células madres. Esperemos que te guste. Le hicimos encargado especialmente Muchas para gracias. vos. A ver qué te parece. Es uno de nuestros ¡Ah, qué piola! es nuestro primer sponsor de... Muy bueno, me encantó hasta con los anteojos. No, muy bueno. ¿Cómo? ¿Así? Muy bueno. Y este es otro regalito que vimos de... Hay otra persona involucrada acá que la vamos a nombrar después. A ver, abrilo, a ver si te gusta. Uy. No me van a hacer llorar cuestiones emocionales. No creo. Para llorar salgo afuera y trato de subir una rata. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Me encanta! No, muchas gracias. Ahora lo mostramos. Esa foto... No, muy buena. ¿Quién hizo esa foto? Tiene una historia. Que creo que te había comentado que estábamos... era todavía pandemia, era O finales de la 2021, pero todavía había restricciones. Y estábamos entrenando en el Club Regatas La Plata con mi entrenador Juane, preparándonos para Tokio.
y estábamos solos en el río, porque bueno, por pandemia, pero estaba buenísimo porque no se veía nada ese día. ¿Era peligroso? Tal vez. Pero bueno, no había nadie por eso, entonces íbamos como, estaba la lancha de seguridad, estaba todo bien. Pero me encanta, muchas gracias. Sí. Para nosotros nos gusta mucho el cine acá, todo el equipo. Queríamos. Me encanta, la voy a poner en el gimnasio de casa. Qué grande, bueno. Me encanta, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Y ahora vamos a preparar el bonus track, que Brenda nos va a pasar unos tips de ejercicios, así nos tomamos un ratito y volvemos. Ejercicios para hombros. Sí, más que nada para cuidar el manguito rotador que nosotros en silla le damos uso constantemente. Okay. Todo el día. Bueno, primero te explico sin la banda. Okay. Yo te voy a tener la banda como si fuera un anclaje. El movimiento es este. Tenés que poner lo más que puedas el tronco derecho y es llevar escápulas atrás con el brazo. Este movimiento así y como pensá de tratar de juntar escápulas atrás pero con un solo brazo. Ese movimiento y llevas y la banda cuando la llevas para adelante te dejas ir y ahí es cuando se produce el estiramiento y también haces un poco de, como si fuera ejercicio el llevarlo atrás porque estás con la resistencia, ¿no? También haces ahí, pero bueno, enfocamos en relajar y llevar así el hombro como para adelante. Ok. Creo ahí. Ahí va. Eso. Y el otro, bueno, más activo, el viejo y confiable bíceps. Con las bandas elásticas. ¿Ahí va? Sí. Épale. Está bueno porque son ejercicios que por ahí, si no una persona en silla no hace deporte, en su casa puede tener miles de opciones con banda. O estiramientos. A mí me parece práctico para llevar. Totalmente. Genial. Y después otro estiramiento que es muy sencillo. A ver. Es, bueno, del ancho que uno pueda, ¿no? Esto me acuerdo que lo hacíamos mucho en gimnasia artística. Pasar para atrás para también mover todo. Y a medida que lo vayas haciendo, a lo largo del tiempo, se supone que vas a poder ir achicando acá y pasar más cerquita. Más cerca a los brazos. Claro. Arriba. Vas a sentir que te estira todo pecho, pectoral, que ayuda a esto. Digo, cuando por ahí estamos en la silla mucho tiempo nos hacemos así y se acorta el músculo del pectoral. Entonces acá lo estirás. Ok. Bueno, muchas gracias, Brenda. Un placer tenerte en nuestro espacio, le digo nuestro espacio porque también ustedes son parte de esto que está pasando acá. Y bueno, de vuelta, agradecerte. ¿La pasaste bien? Un placer, sí. Gracias por tenerme. Y está bueno la idea o el mensaje final de lo que están haciendo. Está buenísimo, un poco educar, dar a conocer, que la gente empatice, que haya cambios. Así que nada, celebro eso. Gracias. ¿La gente dónde te puede contactar? ¿Tienes alguna red social que estás más activa? Por carta. Por carta, muy bien. Carta. Bren Sardón es el Instagram. El Instagram. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias. A vos. Gracias. Bienvenidas, Sandra Mianovich. Bueno, arrancamos. Bienvenidas. Por ahí ves que hay más personas. Bienvenidas. El Sandra me sale. Ay, me estoy riendo.